Si Dios conoce todas las cosas, ¿por qué no sabía que la serpiente estaba alrededor del jardín del Edén? ¿Por qué la permitió entrar? ¿Qué tienen en común Adán y Job? Si te has hecho este tipo de preguntas a lo largo de tu vida, van a ser contestadas en este video. Hola, este es Kelvin Gautier, aquí con un nuevo nombre, Calvino, el filósofo loco. Vamos a filosofar, vamos a pensar, porque a veces leemos la Biblia o nos enseñan la Biblia y nos hacemos preguntas que muchas veces no nos atrevemos a preguntar, a hacerle a las ciertas personas con miedo a que nos regañen o nos digan gente de poca fe. Pero aquí no tenemos miedo, aquí vamos a hablar de todos esos temas intrigantes que aparecen en la Biblia, esas dudas que muchas veces tenemos. Yo te voy a pedir si alguna duda tú tienes, que siempre has pensado de la Biblia, me las dejes en los comentarios para en futuros videos hablar de esos temas. ¿Por qué Dios permitió, verdad, que la serpiente entrara al jardín del Edén? Yo siempre me pongo a pensar esto y yo decía, si yo fuese Adán y me dicen que no coma de un árbol, yo le hubiera hecho un vallado o le hubiera construido un muro de ladrillos alrededor de el árbol para que nadie coma de él, ni yo mismo no comerlo. Pero es que Adán tan siquiera tenía el conocimiento para hacer ladrillo para ese tiempo. No había conocimiento de nada. Él estaba inocente, era como prácticamente un niño. Y ahí pues entra la serpiente. La serpiente muchas veces la vemos como, ¿verdad?, como Satanás. Siempre se asocia a esa serpiente, aunque en la Biblia en ningún momento dice que la serpiente es Satanás. Cuando están hablando en el Apocalipsis de la serpiente antigua, Satanás, no están hablando de esa serpiente, están hablando de el Leviatán, que era una serpiente tortuosa, que también hablan en otros libros de la Biblia. Incluso había para ese tiempo en diferentes culturas, en la cultura babilónica, había una serpiente que se llamaba Tiamat. Ellos conocían ese cuento, quienes escribieron el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Tuvieron muchos años viviendo en Babilonia y sabían el cuento de la serpiente Tiamat, que probablemente estén hablando de esa serpiente. Porque si la serpiente tuviera una connotación tan negativa, el mismo Moisés no usaría serpientes. Porque si te das cuenta, el primer milagro que Dios hace con la vara es convertirla en una serpiente. ¿Por qué no la convirtió en otro animal si tenía una connotación tan negativa? Incluso Dios mandó serpientes a que picaran el pueblo de Israel en el desierto y mandó a Moisés a hacer una vara de bronce para que todo el que la mirara se sanase. Entonces, en realidad, el libro del Génesis es un libro que tiene una enseñanza misteriosa, un secreto que en ese cuento, en esa historia, te están queriendo decir algo. Y en realidad, esa serpiente es la sabiduría, el conocimiento del bien y del mal. Te dan el árbol del bien y del mal y la serpiente te invita a probar de él. ¿Qué pasa? Dios pone el árbol. O sea, ¿por qué Dios va a poner un árbol que en realidad nunca vas a comer de él? ¿Para qué ponerlo? En realidad, Dios lo puso con la intención de más adelante
que pudieran probar cuando ellos estuvieran listos. Pero la serpiente los tentó para comerlo antes de tiempo. Y ahí está el detalle, ahí está el problema. El conocimiento va a llegar a nosotros, pero tiene que llegar en el tiempo indicado. A veces nosotros queremos saber cosas que no nos corresponden todavía. Que si tenemos el conocimiento, ese conocimiento podría matarnos o podría volvernos locos. Y tiene que llegar el conocimiento al tiempo, cuando tengamos la capacidad de poder tenerlo, porque a veces un conocimiento en las manos de personas que no son capaces de manejarlo podrían cometer una locura, podrían cometer actos inimaginables, negativos, si tuvieran esos conocimientos a la mano. ¿Por qué en el inicio del video hablé de Job y hablé de Adán? Porque en realidad, si tú te pones a pensar, esas dos historias tienen un parecido. Y es que está Satanás hablando con Dios y Dios le habla de Job. Le dice: ¿has visto un hombre tan perfecto como él? ¿Verdad? Que lo busca y le hace sacrificios de seguido. Y Satanás le dice: pues bueno, es que hay un vallado alrededor de él. Si él no tuviera las cosas que tiene, quizá no te serviría como te sirve. Y Dios le dice: pues ve, toca sus pertenencias, tócalo a ver si es verdad que tú tienes razón. Pues ¿qué pasa con esa historia? Ahí te están dando luz de primero de lo que pasa en la vida de los seres humanos. Job es un símbolo de lo que pasa con el ser humano, con el creyente, con la persona que le sirve al Señor. Pero también es lo mismo que pasa en el jardín del Edén. Yo pienso que hubo esa misma conversación entre Satanás y Dios antes de entrar al jardín del Edén. Satanás no hace nada sin primero hablarlo con Dios. O sea, si él entró al jardín, no fue porque él entró sin que Dios no supiera. Dios sabía que él iba a entrar. Incluso yo me imagino que tuvo esa conversación, porque esa conversación de Job es la misma conversación que tiene cada vez que va a entrar a la vida de cada hombre de Dios. No puede hacer nada sin primero consultarlo. Entonces, eso es lo que pasó en el jardín del Edén antes de que entrara la serpiente. Primero hubo esa conversación, y todo es con un propósito. Cuando todas las cosas que le pasaron a Job le pasaron, él vio otra parte de Dios. Conoció el mal, porque él desde su nacimiento solamente le salían las cosas bien. No todo era abundancia en su vida, riqueza. Y cuando entró Satanás en su vida, que le mató sus hijos, le quitó todas las plantaciones que tenían, murieron a manos de soldados, murieron trabajadores de Job, y lo perdió todo. Incluso le dio una sarna que se rascaba con lo que fuera. Y así mismo pasa en el jardín del Edén. Entró el mal. Era todo perfecto hasta que llegó la serpiente y hizo que Adán pecara, para que nosotros ahora viéramos la otra parte. Y es importante que nosotros conozcamos el bien como el mal. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente vivimos en un mundo donde todas las cosas son perfectas y no vemos no vemos el caos, no vemos las cosas negativas, ¿cómo vamos a estar agradecidos con Dios si no vemos un contraste? Si nosotros no sabemos qué es la muerte, si nosotros no sabemos qué es la enfermedad, si nosotros no sabemos qué es el hambre,
¿Cómo vamos a estar agradecidos con Dios si no conocemos y no tenemos sabiduría de esas cosas? Entonces, ya sabemos que la serpiente la asocian siempre con la sabiduría. Si tú te das cuenta, la serpiente muda la piel. Y en culturas antiguas pensaban, ¿verdad?, que la serpiente vivía diferentes vidas. Es como esa persona que se disfraza, vive diferentes vidas. Entonces, dicen que la serpiente es astuta porque muda la piel, como que vive diferentes vidas y sabe mucho. Por eso asociaban la serpiente con la sabiduría. Si tú te das cuenta, la letra S es en forma de serpiente y todas las palabras derivan de la letra S: sabiduría, saber, Sofía, sapiens, sage en inglés. Todas esas palabras empiezan con S porque la S representa la sabiduría. La letra serpiente, la S de serpiente, la misma letra S de Satanás. Salomón, que era el hombre más sabio del mundo, también empieza con la letra S. El sol, que Salomón dice que no hay nada debajo del sol. Salomón veía al sol como ese ente que veía todo el mundo y lo sabía todo. El mismo sábado empieza con la letra S, que era un día de reflexión y de indagar en la mente, de estar en calma, ¿verdad? Pero a la misma vez reflexionar y meditar. Aparte, ¿verdad?, de que asociemos la serpiente con el mal, también se asocia con la sabiduría, pero no una sabiduría, ¿verdad? No me malinterpreten, no una sabiduría solamente buena. Cuando estamos hablando de sabiduría, estamos hablando de sabiduría mala, sabiduría buena, el conocimiento del bien, el conocimiento del mal. Y en el caso de la serpiente fue un conocimiento antes de tiempo. Por eso es que Dios nos dice, ¿verdad?, que pidamos las cosas correctamente, ¿verdad?, y nos da revelación a su tiempo. Muchas veces pensamos que nos tiene que dar toda la información de golpe, pero no se puede. Él nos da todo a su tiempo, como el maná que daba a diario representa esa sabiduría. Todos los días había que buscar el maná de cada día, así que todos los días viene el conocimiento a nosotros que nos pertenece para ese día. No nos puede dar todo el conocimiento de golpe, porque si no nos volveríamos locos. Por ejemplo, yo siempre digo, si Dios tenía una conexión con Jacob, ¿por qué nunca le dijo que su hijo estaba vivo y estaba viviendo en Egipto? Dios le podía hablar, mandarle un ángel y decirle: mira, Jacob, tu hijo está en Egipto. Pero había un plan y ese plan no se podía dañar. Por eso Dios no le podía decir nada a Jacob, aunque podría, pero ese conocimiento no se lo podía dar en ese momento. Ya me están agarrando. Tenemos ciertos planes y Dios no va a darnos conocimientos de antemano a menos que no podamos manejarlos. Por eso es que Él deposita conocimientos en nosotros cuando a Él le place, cuando Él sepa que estamos listos. Incluso tú puedes, dice la palabra, ¿verdad?, que de qué vale sabiduría en mano si no se tiene entendimiento. O sea, a veces, si no tenemos, muchas veces vamos a querer buscar conocimiento que no nos corresponde, pero si no tenemos el entendimiento lo da Dios. Con eso, ¿verdad?, ya no se puede lidiar. Tú puedes irte a la biblioteca del Vaticano, resucitar la biblioteca de Alejandría, pero el entendimiento lo da Dios. Entonces, ¿cuál es la conclusión, verdad, de este video? ¿A dónde quiero llegar? Es que muchas veces no nos explican la historia completa. Nos tocan el Génesis nos tocan el Génesis por encimita, no nos hablan a profundidad y
No nos explican, ¿por qué Dios dejó que la serpiente? Todo tiene un propósito. Dios sabía todo lo que iba a pasar de antemano. A Dios nada lo toma por sorpresa. A veces leemos las cosas como que Dios no sabía dónde estaba. Le preguntó a Caín dónde estaba Abel. Primero que nada, con quienes estaba hablando Adán era con ángeles. Ahí no estaba Dios. El que te diga que era Dios son ángeles quienes están hablando, representantes de Dios. Todo momento nadie ha visto a Dios. El único que ha visto a Dios es Jesucristo. El que te diga que quien estaba hablando, eso es mentira. Eran ángeles, representantes de Dios, que hablaban con Adán. No era Dios. No era Dios mismo. O sea, por eso es que vemos como que lo que Dios dice, no, que como el hombre ahora va a ser como uno de nosotros. No se puede, nadie puede ser como Dios. O sea, eran ángeles que están hablando ahí. Por eso te estoy hablando, para que sepas en realidad qué pasó en el jardín del Edén y que hay un propósito con todo eso. A lo último, Dios va a revelarnos todo y vamos a saber para qué estamos aquí. Si este video, ¿verdad?, te ha servido de bendición, yo te pido que lo compartas. Si tienes alguna pregunta adicional, déjamela en los comentarios. Y si me sugieres, ¿verdad?, algún tema, también déjame en los comentarios, que vamos a hablar de todo ese tipo de temas y vamos a filosofar y a pensar, porque eso es lo que en realidad Dios quiere de nosotros, que cuestionemos, que pensemos, que no seamos personas que solamente tienen una fe ciega. Dejo aquí el mensaje. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y será hasta la próxima. Chao.